amigos de Nerdo, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cueva del Nerdo. Esta vez desde mi casa y nuevamente estoy acompañado de mi buen amigo Furán. Hola, hola. En el capítulo de hoy día de La Cueva del Nerdo nos encontramos en la casa de Carlos para revisar parte de su colección, porque hay que dejar claro de que tu colección es tan grande Así es, que no cabe en un solo capítulo. tendríamos que hacer un capítulo como de 4 horas. Sí, y si bien hay gente que tiene la paciencia para ver eso, tenemos que condensarlo un poco Claro. para que esto quede del tamaño de una cápsula bien digerible y poder enfocarnos en una parte específica de la colección de Carlos. En el futuro vamos a ver el resto, eso está claro, Sí, pero hoy día vamos a partir con algo que a mucha gente le gusta, porque este es un país nintendero, como muchos saben. más de madre Nintenderas. Exactamente. Así que hoy día nos vamos a enfocar en los cartuchos de Super Nintendo de Carlos Castete acá en Nerdo para el capítulo de hoy de La Cueva del Nerdo. Exacto, básicamente vamos a revisar de manera bien resumida toda la colección de Super Nintendo. Son cerca de 100 juegos y también tengo la consola. Así que quiero empezar mostrándote la consola Super Nintendo. Esta consola, ¿tú la tuviste en su momento? Sí, tuve la consola en la versión que venía con el... Oye, de hecho, esta es la misma que tuve yo. Es que esta era tuya. No, Efectivamente, yo tuve esta cuando niño. yo creo que este es el modelo como el más clásico. Claro, No, porque venía con el juego. venía con el juego, con el Super Mario World. No tenía ningún sentido regalar o comprar una consola sin acompañar un juego. Y el regalo de Navidad de muchas personas en los 90. Mío no. Por eso ahora que soy grande lo pude Se lo autorregalo. me autorregalé. Oye, ojo acá que en la colección que vamos a mostrar hoy día tenemos cartuchos sueltos y cartuchos completos. Y esto de los cartuchos completos, incluida la consola completa que tú tienes acá, es un lujo hoy en día. Un lujo orgullo. Sí, pues. Ya, pues veamos los juegos que tengo. Veamos de manera arbitraria. Arbitraria, sin... No tiene orden. no tiene orden. ¿Ya? Pero comentemos este. Partamos por Mario's Time Machine, Mario's Time Machine. completo en caja. ¿Lo probaste alguna vez? No, yo me enteré de este juego, yo me atrevería a decir, en la era de los inicios de YouTube, 2005 en adelante, me enteré que existía viendo videos de este juego. Nunca lo tuve, Pero lo vi, nunca, en las Club Nintendo tampoco nunca lo tampoco lo vi. Sí, aparecía en Club Nintendo, un juego No, de yo lo carácter, un juego de carácter educativo. Claro. Sí, un juego de... Siguiente, Siguiente. WWF Raw. Un juego, bueno, como uno de la larga lista de juegos de lucha libre que existen, desde nos vienen acompañando de la época de Nintendo, quizás más atrás, De la popular empresa de la de la popular empresa. Bueno, aquí vienen personajes como Bret Hart, Diesel, Doink, el payaso, Owen Hart, Razor Damon, por nombrar algo. Un juego de, claro, como decís tú, del arcoíris, del arcoíris del desastre. ¿Quién lo jugó? ¿Ah? ¿Quién lo jugó? Ya, Avísenme. siguiente juego. ¿Qué es esto? Así como extremadamente genérico de golf. Sí, puta. Guayale. Guayale, ¿qué es eso? Su Golf Classics, super clásico. Puta, hay que decirlo. Levanten la mano los que no tienen idea de dónde sale. Es una chaya, pero hoy en día se ven muchas de estas en caja. Está completo, así que vale la pena. Mira, otro deportivo acá. Este yo creo que es un poco más popular. Sí, yo creo que tiene más cariño ¿De qué año el es? FIFA Soccer 96 o el FIFA 96. Ya. Claro, el FIFA correspondiente. Obviamente, como todos los FIFA, te lo venden lleno de novedades. ¿Cachai? Porque este también es el regreso de la franquicia. Y aquí dice que es el número uno, es el juego número 1 de fútbol en línea. Todos quieren ser el número uno del Ya, siguiente juego. EA Sports. It's EA. a game. EA Sports. Para variar un poco, mira. Oh, mira, esto está sellado. Sí, este juego está sellado. ¿Cuántos? Lo difícil sí. que es encontrar juegos sellados. Es un juego sellado y tiene aquí el logo de Ripley. Así que Ripley. ¿De qué es un año juego- estamos hablando? Así como el 98. Sí. No, pero igual tiene el logo nuevo. ¿No? No tiene el logo, la R así. Pero... Ya, pues trae el cuchillo y lo abrimos. No, déjale. Otro. Se va a exponer a los elementos y Sí, se va a no, poner- se va a contaminar. Dino City. Dino City lo conocí. Puta, la verdad es que este juego no lo conocí cuando lo vi. Y Ya. cuando tuve la oportunidad de comprarlo, pero... Si yo hubiese visto esta carátula cuando chico en una vitrina, igual me hubiese llamado la atención. Sí, este juego igual es como... Es un juego de plataforma, pero... Pero isométrico. No, No, es 2D. 2D, totalmente 2D. Sí. Pero interesante, igual un título bastante interesante.
El niño radical ahí en la portada. Sí, pues niño radical, con zapatillas Converse, escuchando música su personal, Con su amigo imaginario. con su amigo imaginario y con un skateboard. 90s por todos lados. FIFA Soccer, ¿esto de qué año es? International FIFA Soccer. Sí, pues este otro juego de EA Sports. Vamos a poner el sonido. Cuando digamos, Sí. otro juego de... otro juego de... EA Sports. It's in the sí, game. ya, adelante, sigamos. Son muchos juegos, no podemos detenernos a nombrar. Si quieren Sí. que nos detengamos, lo siento, pero esto tiene que avanzar rápido. Se tiene que avanzar rápido. Especialmente con los de deporte como este. Sí, aquí tenemos otro de EA EA. Sports. It's in the game. Otro juego de EA Sports. It's in the game. Y este es un juego de hockey, popular en Estados Unidos también. Estos también se encuentran bastante hoy en día. Estos son parte de los juegos de, ¿cómo decirlo?, de baja gama. Se podría decir que los juegos de este tipo, de deporte, más chaya por así decirlo, es más fácil encontrarlos completos en caja. Sí, Por un buen precio. sí, de hecho, hasta el día de hoy en varios lados, por ejemplo, podía encontrar este título que vamos a ver a continuación, que siempre se encuentran bastante lados, se encuentra sellado. Esto también está sellado para También está sellado de fábrica y claro, ¿cuál es la gracia? Es que está sellado nomás, ¿cachai? Sí. Porque igual este lo encontráis a precio huevo. precio huevo, estamos hablando 5 lucas, si tenéis suerte, o quizás menos. Pero entonces este tipo de juego es como no lo nombramos, el Space Invaders. Es un juego que no es muy ambicioso, ¿cachai? Es un juego simple, ¿cachai? Que es más que nada como un elemento dentro de la colección simbólico. Claro. Además, Entonces- que ¿para qué estamos con cosas? Si ustedes coleccionan, igual les pica así como tener un juego sellado de fábrica. Exacto. Y qué más fácil que uno barato, simple. Y emblemático. Emblemático, Sí, claro. emblemático. No uno de deporte genérico, sino Space Invaders, igual importante en la historia de los juegos. ¿Ya qué tal este juego? Super Bowling. Super Bowling también es un juego, tampoco es como de, sí, podríamos decir de los Chayas, Medio genérico. sí, genérico, pero ¿sabes qué? Tiene gráficos súper bonitos y siento que eso le da un pro, podríamos denominarlo, quizás una joyita oculta dentro de la colección. Sí, de igual Super acá en los pantallazos que estoy viendo atrás tiene como una especie de dibujo animado caricaturesco, Sí. como medio así como como el, cartón infantil de los sábados como por la mañana. el Super Punch. Claro, igual sí, es entretenido sí. un cabro chico de la época. Sí. Y aquí dice 4 cool characters to choose Ah, from. a eso Sí. me refiero, así como personaje llamativo. Sí. No, este es un juego que yo lo encuentro interesante igual. Ya. Mira, este es un poquito más popular, ¿no? Oh, pero la portada de... Mierda, ¿qué tiene? Pero también, Es como bueno, pero estamos hablando también de que también es radical, pues. es extremadamente radical y noventero, pero bueno, no soporto las fotos así como reales de la vida real en una carátula de un juego. Super Paper 2. Es como el. No, pues, perdón, Paper el Boy. Paper. Super Paper, ojo. Super Paper. Ya se viene, está Navidad. Esta Super Navidad, Paper. Super Paper 2, no lo olvides. En su tienda favorita. No, es Paper Boy 2. Es que bueno, el 1 Pura, fue pero este- bastante popular. Sí, pero este juego como que no se nota el upgrade de Super Nintendo. Hay que ser. Es como una versión más pulida honesto. del Sí. NES. Sí, es una versión más pulida, pero hay que ser honesto. No podría haber sido mucho mejor considerando las capacidades técnicas del Super Nintendo. Mira, yo hubiese optado por una carátula caricaturesca como esta en vez de una foto realista. ¿sí? Pero es que esto vendía, pues, bueno, si es radical, mira, imagínate, vas saltando en bicicleta con unas zapatillas Nike de caña alta, Con los jeans metidos adentro de los calcetines. o no, es que, ¿sabes lo que pasa? Esos Ah. jeans eran Eran enteros, eran apretados abajo, Ah. cuando te los dobláis quedan así. A ver, Solamente gente como yo pudo utilizarlo. el jockey para atrás, la bici. Oh, Sí, qué pues, radical. y una visera, un jockey de visera fluorescente. pues. Mira, después de casi 10 cartuchos medio genéricos, les vamos a mostrar uno ya importante. Especialmente para Carlos, que es fanático de las tortugas ninja. ¿Qué te puedo decir? Dime lo que quieras, era expláyate, porque es tu... Mira, este área. juego es carito. Pero no es mi juego favorito de las tortugas ninja, ojo. Ujú. De los clásicos. Ahí yo me quedo mucho más con el primero, con el arcade. Pero también es por un tema de nostalgia, ¿vale? Sin embargo, esta versión, la versión Super Nintendo, trae más escenas, ocupan el modo 7,
¿qué podemos decir? Son las Tortugas Ninja. ¿Para qué hablar de la música? Sí, ¿para qué hablar de la banda sonora? La banda sonora, oye, este juego, ¿tú te acuerdas? Si en la versión, en las opciones traía un soundtrack para escuchar los temas así de corto. Sí, creo que sí. Y también me acuerdo muy bien que podías elegir los colores del cómic o del anime. Entonces te cambiaba las tortugas como la de los juguetes, que Donatello era café. ¿No? ¿Dijiste anime? Dice en la opción, dice cómic, anime. ¿En serio? Sí. Wow. Claro, como te decía, tiene escena añadida, es un excelente port. En las tortugas, para qué decirlo, lo hemos comentado 1.000.000 de veces. Es el emblema, el ícono de los 90. Así que, pucha, tener este título para mí es uno de los más importantes dentro de mi colección. No, y completo en caja más encima, y la caja está bastante bonita. Sí, está súper bien cuidado. Tiene el cuidado. mínimo daño. Sí, está súper bien cuidado. Yo le pondría un 8 de 10. Sí, un 8 de 10. Y el cartucho dentro está... Pero no podemos abrir todos los juegos, así que pasemos al siguiente. Oh, qué buena, este yo lo tuve. Lo disfruté tanto. ¿Sabes por qué lo disfruté más que el común de la gente? Porque yo no solía ir a los arcades. De hecho, no me gustaba ir a los arcades, porque yo me sentía con mucha presión de... Muy vulnerado. Es que la presión de los cabros que están esperando atrás, que te apuraban, no tranquilo, que te decían que erais malo. Sí. Pero entonces tenía una presión social. Sí, entonces yo no disfrutaba de la arcade, entonces yo no jugué mucho las versiones de arcade de los juegos a los que le hicieron port. Final Fight yo lo disfruté en su versión de SNES como si fuera la única versión que existía en ese momento, entonces yo me lo hice chupete. Bueno, muy buen juego, lo tuve. La carátula, no sé, me llamaba mucho la atención. Eso, a mí, como yo lo comentaba en mi capítulo de la Cueva del Nerd, lo que es una carátula bien hecha de un juego, y si me entra lo suficiente por la vista, a mí me convence. Sí. Pasó lo mismo con Final Fight y esta carátula que ustedes están viendo acá. Es una bonita carátula, sí. Hay que reconocerlo. Para aportar en lo que tú decías, lo único triste de este port para Super Nintendo, y yo creo que aquí te da lo mismo, es que solamente se juega de un jugador, que no tiene el modo clásico de 2 players. Exacto, eso también me daba lo mismo, y me daba lo mismo también el hecho de que no salía Guy, porque yo no tenía idea que había una versión con Guy. Ya veo. Después cuando salió Final Fight Guy, para mí él fue como una novedad, ¿cachai? Claro. Y de hecho lo encontraba como más mula. ¿Qué es esto? Y yo decía, ¿por qué me tiene ese mono rojo? ¿Quién es? Claro, pero es que aquí viene Freddy Mercury. Siguiente juego. Ya, mira, un genérico para limpiar el paladar. Otro Chaya, Sport Illustrated. Es un juego, es un 2 en 1. Aquí sale en la carátula de Championship de fútbol y béisbol. Dos deportes muy populares en Estados Unidos que aquí no importan nada. Y acá tenemos a Donald Trump. El juego de Donald Trump, The Game, John Madden. Fútbol con Donald Trump en su carátula. Otro juego que está en caja, es un gusto, ¿no? Así que lo vamos a dejar aquí. Bueno, ya tenemos varios Chayas en caja acá en la colección de Carlos. En Coleccionista Chayas. Otro sellado de fábrica. Otro sellado de fábrica, Vegas Stakes, un juego de... ¿Para qué decirlo? Un juego de casino, no vale la pena abrirlo, así que lo vamos a mantener así. No lo voy a abrir nunca, porque apuesto que ni siquiera sabes jugar esos juegos en la vida real. Compadre, yo soy un as del póker y todo del póker y la ruleta y todo eso. Oh, qué bueno, mira, este me interesa. The Simpsons Bart's Nightmare. Sí. Yo creo que, como lo decíamos, si bien las Tortugas Ninja nos marcaron, son como el icono de los 90, no podemos no mencionar a los Simpsons. La diferencia es que los Simpsons se han mantenido hasta el día de hoy, y quizás yo creo que estamos todos saturados de la familia de piel amarilla, pero... Oye, pero yo creo que esto tiene un valor nostálgico, precisamente porque era para nosotros, yo creo, la mejor época de los Simpsons. Sí. ¿Tú lo jugaste en su momento? Sí, lo jugué. Sí. Lo jugué, no fue mío, pero lo jugué donde amigos o vecinos. Oye, acá me llama la atención de que Bart tiene su polera verde, como que nunca se había visto su polera verde. Es que pasa algo en las primeras ilustraciones, yo desconozco, pero lo revisamos cuando estábamos viendo la Club Nintendo. También a Bart no lo hacían con la polera vermellón, sino que lo hacían con la polera celeste en las ilustraciones. Sí. No sé a qué se debe. Pero es que la celeste es la antigua y la media naranja es la de ahora, pero verde nunca lo había visto. Sí, es raro. Pero dentro del juego sí aparece con la polera naranja, así que... de ver. Es un juego entretenido. Siguiente juego. Hook. Esto está basado en la película. Está basado en la película. Esa de Robin Williams. En la película de Robin Williams. ¿Sabes que yo tengo que reconocer algo? Que soy un gran fan de la película. Bueno, y de Robin Williams, me encanta. Yo la vi una vez en mi vida. No, es una de las películas que yo más veces he visto. Yo creo que, bueno, en cierta parte me representa la figura del niño que no quiere crecer. Del niño que no quiere crecer, la figura de
de Peter Pan, y sobre todo una película donde él ya es adulto y tiene que volver a cumplir el rol de Peter Pan. Yo lo que me acuerdo claramente de esta película, a pesar de que la vi una vez cuando chico, es que el personaje del Capitán Garfio era idéntico a su versión animada. Esta es una película que tiene también grandes actores, tiene un reparto súper potente. No, es Robin Williams. Sí. Este es un juego de plataforma, no le hace honor a la película, pero... Se juega con Peter Pan. Sí, se juega con Peter Pan. No le hace honor a la película, pero yo creo que es un título que yo igual le podría tener un poco de cariño, pero más que nada es por la película. Ya. Sí, se podría decir que usted eventualmente lo vaya a jugar, este cartucho que está acá lo vaya a jugar algún día. No, pero... La respuesta honesta, digamos. Ya está, ¿cómo se lee eso? Este es Weapon Lord. Weapon Lord. Primera vez que veo y escucho. Oye, este es un juego que yo diría que una de las joyas ocultas. Tiene un sistema es un juego de pelea. Un juego de peleas 2D. Es de Namco. Ya. Está en Namco, los de Tecmo. Tiene buenos gráficos, un sprite gigante, pero las combinaciones... casi toda la pantalla. Las combinaciones son media difíciles, sí. Es que no se podía parecer a ese Sí, y tienen un arte muy cuidado. Eso podríamos decir. Es que te juro, primera vez que lo veo, estoy viendo las capturas de acá y los personajes son gigantes. Oye, hay que decir que este tiene el adhesivo de H. Dionis. Así que es un juego que llegó acá. Ya, siguiente título. Ya, mira, yo no soporto el fútbol, pero los juegos de deporte como este, yo sí los jugué cuando chico. El Super Soccer fue uno de ellos. Puta, es que Super Soccer es un juego... Este también es un juego, podríamos decirlo, de los chayos. Sí, pero es menos chaya que pero Madden. Es un juego súper entretenido. También sale Donald Trump, comparte carátula. Donald Trump nos viene invidiendo desde los 90. Pero ahí está jovencito. Aquí está más joven. Pero yo me entretuve mucho jugando este título. Yo también. Tú cachai, pues yo nunca tuve Super en la época, pero me prestaron uno por harto tiempo y este era uno de los títulos que tenía. Tenía como 5 juegos. Yo te contaba que siempre jugué solo. Este juego no lo tuve, pero sí lo jugaba donde un vecino que era fanático del fútbol. Tenía el Super Soccer, el International Deluxe, así, fútbol a lo máximo. Iba a su casa a jugar esto, y ahí sí yo lo disfrutaba porque de a dos entre amigos es otra cosa. Sí, otra cosa. Yo lo jugué principalmente solo, pero ya una vez te pules en el juego, lo dominas, encontréis la papa y pucha, el único equipo difícil es la selección de Nintendo. Siguiente. Llegamos a un... ¿Qué te puedo decir? Super Metroid completo en caja. Pucha, Super Metroid, para mí es el emblema de Super Nintendo. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo en su momento, ¿vale? Yo lo jugué después ya emulado. Había jugado el Metroid original, el de NES. Entonces cuando tuve un computador y pude jugar el Super Metroid, lo jugué emulado en su momento, me atrapó en un juego con una atmósfera única y definió el género que se conoce hoy en día junto con Castlevania Symphony of the Night como Metroidvania. Aquí nace todo. Sí. Si les está pendiente en su lista, vayan a jugarlo. Es un juego que todo el mundo debería jugar, es uno de la lista así de juegos que todo el mundo debería jugar. En el futuro, cuando pasen videojuegos en los colegios, porque va a ser un ramo obligatorio en el futuro, créanme, acuérdense de mí, los van a hacer jugar juegos como este. Así como es algo básico, es cultura general a esta altura ya jugar Super Metroid. ¿Qué más te puedo decir? O sea, podríamos dedicar un programa completo a hablar de esta película. Así que lo tenemos pendiente. Así que... ¿Tú crees que este es uno de los juegos que a ti te define? Totalmente. Yo te digo, es un juego que te atrapa. Es un juego que ahora las últimas generaciones quizás no logren entender el ambiente que genera el Super Metroid, pero es completamente atmosférico. Te sentís solo, te sentís presionado. Una banda sonora preciosa, unos gráficos increíbles, un juego muy bien cuidado. Y la gente que sabe reconocerá que tenerlo completo en caja y en condiciones tan buenas como esta es un mérito. Siguiente juego, mira, hablemos de The Magical Quest de Mickey Mouse. Este tuvo un remake. Creo que no. No, Castle of Illusion tuvo. Sí, Castle of Illusion tuvo un remake. Bueno, este juego, sí, un juego de plataforma 2D, es de la época en la cual Capcom tuvo hartas licencias de Disney. Y este fue uno de las que salió porque venían desde Nintendo, y este fue uno de los que salió para Super. ¿A ti te pasaba cuando chico que tú veías, por ejemplo, una IP como Mickey Mouse, ¿cachai? No estabas seguro si jugarlo o no?
pero el solo hecho de ver el logo de Capcom a ti te daba la sensación de que este es un juego de calidad. Sí. ¿Te pasaba eso? Yo creo que le pasaba a mucha gente. Yo creo que Yo puede que no conocía ahora una franquicia, pero si decía Capcom, para mí era, entonces esta hueá es buena. sí, es cierto. Este juego yo no lo pesqué en sobra, porque no, de hecho sí jugué muchos de Capcom, de Disney en general. De hecho uno de mis favoritos es el de Tailspin o Aventureros del Aire, como se conoce en Latinoamérica, en NES, y tengo muchos recuerdos de ese juego, pero después como que le perdí el hilo a Disney. No fue hasta Kingdom Hearts en la generación de PlayStation 2 que me reencanté con Disney. Pero ¿sabéis qué? Te recomiendo hartos juegos modernos de Disney como el remake de Castle of Illusion y los Epic Mickey. Sí, los tengo ahí en mi backlog. Sí. Siguiente. Ya. Mega Man Soccer. Ya, este juego hay que decirlo, no es el gran juego, es un juego entretenido. Me encantan estos juegos de fútbol así disparatados, como los de Super Mario Striker, personajes de Mega Man, el Mega Man clásico. Pero este juego es caro. ¿Es caro? Sí, es un juego caro. Está en bastante buen estado. Está pura esquina, sí, poquito deteriorada, pero sí, está impecable. Y deberíamos agendar unas partidas, compadre, a usted que le gusta tanto Mega Man. X. Pero también Mega Man. Tienes que decirlo, igual tiene que gustarte Mega Man. Pues. Ya, listo. Por cultura general, pero X, toda la vida. Siguiente. Ya, siguiente. Ya, aquí quedamos. Si tengo un símbolo, en Super Nintendo, como el Super Metroid, todo tiene el King y el Yang. Sí. Y el otro lado es Zelda A Link to the Past. Cualquiera que conoce a Castete sabe que a ti te define Metroid, Zelda y qué más. Sí, y bueno, Metal Gear. Pues, obviamente, sí, Metal Gear. y Metal Gear. Sí. Esa es la trilogía. La trifuerza. La trifuerza, sí, la trifuerza bien. ¿Qué te puedo decir? No está, esta es la edición Player Choice, yeah. Pero bueno, cuesta mucho encontrarlo. Lo tengo con el empaque original de la época, está completo, con manual, con todo. Hasta un juego, este colgador plástico. Este colgador de los videoclubs ahí cuando estaban en librilla. Es un juego fabuloso. Yo hasta el día de hoy hay una trapa, pero de una manera, me encanta su música. Mira, se me ponen los pelos de punta de hablar de este juego, weón. Si es una wea que hermoso. Ya, siguiente, son muchos juegos. Si yo podría hablar horas del Zelda. Ahora se vienen puros juegos buenos, como este. Mortal Kombat 1. ¿Por qué dice Competition Edition? No sé, porque es que yo creo que lo pusieron para tratar de venderlo de alguna forma. Este Mortal Kombat no es tan bueno como el 2 en Super Nintendo, no es un buen port. No tiene sangre. No tiene sangre, claro, eliminaron la sangre, pero bueno, en Mortal Kombat generó también un antes y un después en los juegos de no, pero en la época del Super, si tenías Mortal Kombat, era uno de los amigos bacán. Sí. Todos los jugamos igual en Super Nintendo. Yo me incluyo, yo los jugué en Super Nintendo. Es un juego emblemático. Este también yo diría que es un juego emblemático de Super Nintendo. No es el mejor, pero sí un juego emblemático. Pero históricamente hablando es relevante tenerlo. Sí, obvio. Porque este fue el creador, lo que originó la creación de la censura en los juegos y todo eso. Ya, y hablando de peleas, miren esta joyita que está acá. Killer Instinct, que incluye la banda sonora. ¿Cómo se llama? Killer Cuts. Killer Cuts, completo con todos sus manuales de insertos y un hermoso cartucho negro. Y este juego está impecable, tú lo tenés en condiciones impecables. Es un juego que está... obviamente no es la misma versión de arcade, no. El Super no daba. Lejos de serlo, pero es un juego súper jugable, un port decente. Igual tiene sus monos que son paperos. Aprenderse las combinaciones y los ultra eran lo máximo. Y tiene igual, se agradece que haya venido con el Killer Cuts, porque la música, o también otro emblema de los 90. ¿Sabes qué? Donkey Kong también tiene su CD de la banda sonora de Super Nintendo. Yo lo tengo, venía en una Club Nintendo. Y qué ganas de que Metroid haya hecho lo mismo. Todos los juegos que hayan tenido bandas sonoras relevantes en esa época deberían haber incluido su mismo. Sí. Siguiente juego. Ya, nos quedan los últimos juegos, acá partiendo por Donkey Kong. O sea, no son los últimos juegos, son los últimos en caja. Dios. Sí, nos quedan muchos juegos, así que tenemos que ir más rápido. Ya, vamos a hacer un poquito más rápido. Donkey Kong Country no está en el mejor estado, pero es un juegazo. También marcó un precedente de la historia de Super Nintendo. Era la envidia de la competencia, en este caso de Sega, Genesis o Mega Drive, no sé cómo se... Salió cercano a la época del Nintendo 64 y aún así le hacía eso.
y tiene una banda sonora entretenida, un gameplay que, bueno, ¿quién no jugó Donkey Kong Country? Claro. Y si te gustó Donkey Kong Country 1, te va a gustar el 2. El 2 que de hecho es el mejor de la... Yo diría de lo la mismo. sí, es el mejor de Yo los diría lo mismo, sí. sí. También tiene una banda sonora increíble. Todo lo que tenía de bueno el Donkey Kong 1 en este Se vio lo mejora. potenciado. Se vio potenciado. Y lamentablemente... No así, nuestro amigo Bebé Kong. ¿Cómo Sí. se llama este mono, amigo? Da lo mismo, Da lo mismo. olvidable el Baby personaje. Kong. Y bueno, este juego ya salió de cara cuando Cuando ya salió el el Super 64. Nintendo ya estaba en bajada. Todavía no salió el 64, estaba saliendo, no Estaba recuerdo. saliendo. Sí, estaba saliendo el 64. Y bueno, la trilogía no terminó de manera perfecta como lo podría haber sido, ya que sacaron este juego yo creo que con el puesto. Hagan el 4. Hagan el... Retro Studios hace el 4. ¿Y qué tenía acá? Esto, lo último que tenemos en caja, es el Game Genie. ¿Cómo se llama? Game Genie. Game Genie. Como un genio de Sí. la lámpara. Y estaba completo, está con su manual, está el dispositivo que te permite introducir cheats en los juegos de Super Nintendo. Es como, actualmente sería como hackear, no el término, pero modiar, así como darle una suerte de atributos que permitía ponerle Vida infinita, infinita, invisibilidad, claro, invencibilidad. adelantarte etapas, Claro. qué sé yo, y trae una guía de, yo creo, unas 100 hojas que te trae todos esos códigos. Claro. Es un dispositivo bastante interesante, no solamente existe para Super Nintendo, también está para NES, está para PlayStation, está para... Yo diría que para todas las consolas había un Game Genie. Sí. Y después el Game Shark. y el Game Shark. Ahora vamos a pasar a los juegos Suelto. sueltos.